Componentes semiconductores. Bueno, los componentes semiconductores son un grupo de componentes especiales en la electrónica y usan lo que se llama materiales semiconductores. Bien, en otras ocasiones hemos visto qué son los materiales conductores. Los materiales conductores, básicamente los metales, son materiales que tienen un enlace químico especial. Los enlaces químicos, enlace covalente, enlace iónico, persiguen la unión de átomos para formar materiales. La particularidad que tienen los enlaces metálicos es que dejan libre electrones en la última capa. En esta imagen se puede ver cómo los átomos tienen los electrones girando alrededor del núcleo. En el caso del enlace metálico, estos electrones pueden quedar libres y si se aplica una diferencia de potencial, como se ve en esta otra imagen, los electrones aparece como si dan saltos de unos átomos a otros y eso es la corriente eléctrica. Para entender los materiales semiconductores necesitamos echarle un vistazo a la tabla periódica, que aquí tenemos. Bien, todos estos elementos de la izquierda son los metales, que ya conocemos. Los elementos de la derecha son el grupo de los no metales. En principio no conducen la corriente eléctrica. Sin embargo, estos elementos son en los que se basan los materiales semiconductores. De todos ellos, el más abundante, el silicio. El silicio es el material que, por ejemplo, encontramos en la arena de las playas. Sin embargo, en el bloque de silicio que tiene valencia 4, es decir, se une a otros 4 átomos, sustituimos algunos de esos átomos por otros, bien sea del grupo 3 o bien sea del grupo 5, conseguimos que en la red de silicio haya o bien abundancia de electrones, esos electrones estarán libres y podrán conducir la electricidad, o bien falten electrones. Curiosamente, a esa falta de electrones se les llama huecos y también pueden conducir la electricidad. Encontramos entonces que si metemos en la red de silicio un elemento que tenga más electrones, será elemento tipo N. Y si elementos que tiene falta de electrones, pues será un material de tipo P. El diodo es el dispositivo semiconductor más sencillo. Consta de dos partes, una N y otra P, formando una unión PN. Vemos que en la parte N hay abundancia de electrones y en la parte P huecos. Si aplicamos una diferencia de potencial, si conectamos el diodo a una pila, vemos que aplicando el positivo a la parte P y el negativo a la N, conseguimos una corriente de electrones que entra por la derecha y luego van a ocupar los huecos de la parte P. Es decir, el diodo está, lo que se dice, polarizado en directa. Hay corriente eléctrica. Sin embargo, si conectamos la pila al revés, intentaríamos introducir los electrones por la parte P, pero resulta que en la parte N no hay huecos para que los electrones puedan entrar, con lo cual no conduce. Se dice que el diodo está polarizado en inversa, no conduce la corriente eléctrica. Aquí podemos ver algunos tipos de diodos reales. Y este es el símbolo que se usa. Es importante conocer el polo negativo, ya que vemos que el diodo funciona en un sentido y en otro no. Para identificar el polo negativo o cátodo, se suele indicar con una barra en la cápsula. Los diodos se utilizan para evitar el paso de corriente en unos sentidos en nuestros circuitos electrónicos. Uno de los usos más corrientes suele ser en los rectificadores de corriente alterna. El diodo Zener es un diodo especial. Contrariamente al diodo normal, el diodo Zener sí permite un cierto paso de corriente inversa y a la vez también mantiene una diferencia de potencial más o menos estable. Se suele usar también en rectificadores o limitadores de tensión. Dentro de los diodos especiales, el diodo emisor de luz es seguramente el más notable y el más extendido, el LED. Vemos cómo es el encapsulado normal. Para identificar el polo negativo, el diodo redondeado suele tener un rebaje en el círculo o también una de las patillas es más corta. Esa será la patilla negativa. El funcionamiento de un LED es sencillo. Dentro de la cápsula podemos ver los dos terminales. Hay un conductor entre el terminal positivo y la unión PN, que es en realidad el diodo. En la unión PN, si está polarizada directamente, se producirán huecos y electrones. En el momento en el que un electrón se una con un hueco, produce una partícula de luz visible.
que esa es la luz que produce el diodo LED. El transistor es el componente semiconductor que se ha considerado el invento más importante del siglo XX. Tanto es así que a los científicos Brattain, Shockley y Bardeen se les otorgó el Premio Nobel de Física el año 1956. Hay varios tipos de transistores. Los dos principales son el de efecto de campo, que en inglés se llama FET, o el bipolar. El bipolar se compone de tres componentes semiconductores, tres zonas. Bien pueden ser PNP o NPN. Si lo vemos en la imagen, existen dos uniones PN. En condiciones normales, entre los dos extremos, no sería posible que circulara la corriente eléctrica, porque o bien nos encontramos una unión directa y otra inversa, o al revés. Sin embargo, ya que la zona intermedia es muy fina, si inyectamos algunos electrones forzados en esa zona, se consigue que entre los dos extremos sí circule la corriente eléctrica. Pero no es solo eso lo que se consigue, sino que es que además la corriente eléctrica principal es proporcional a la que se introduce por el componente intermedio o terminal base. Aquí vemos algunos tipos de transistores reales. Los hay de muchos tamaños y diversos tipos de encapsulados. Estos son los símbolos de los transistores. De los bipolares, PNP y NPN, las letras B, C y E son los nombres de los tres terminales, base, colector y emisor. Y estos son los símbolos de los transistores FET. Los transistores pueden funcionar de dos maneras distintas básicamente. Como amplificador, sirve para producir una señal de salida más amplia que la de entrada, pero continua en el tiempo. Esto sirve, por ejemplo, pues para detectar señales pequeñas, micrófonos, cámaras y amplificarlas, audio y vídeo principalmente. El segundo tipo de funcionamiento es como interruptor, que es un caso extremo del anterior. En este modo hay dos estados. Si se inyecta intensidad por la base, entonces hay intensidad también por los otros dos terminales. Sería el estado de conducción. Si no hay, por contra, intensidad en la base, tampoco hay corriente eléctrica entre los otros terminales. Sería el estado de corte. Este modo se usa en electrónica digital, para los ordenadores. Es el modo más extendido de funcionamiento y es el que se usa en todos los ordenadores para informática, que coincide con los estados 0 y 1 de la lógica digital. Los circuitos integrados, CI o IC en inglés, son componentes complejos formados por varios o muchos componentes sencillos internamente, están miniaturizados. Externamente parecen pastillas negras con varias pastillas de conexión, por lo que familiarmente se les conoce también como cucarachas. Existen modelos como estos que vemos en las fotografías, con patillas largas para insertarlos en una placa, o también de montaje superficial. Algunos son de pocos elementos, como este que es el 555, es muy usado y sirve para circuitos como temporizador, relojes, osciladores o intermitentes. Algunos son mucho más complejos y tienen miles o millones de componentes integrados. De los más usados también dentro de la informática están los microprocesadores. En el año 1971, Intel creó el primer microprocesador de 4 bits, que creó la familia que hoy conocemos como los corazones de nuestros ordenadores. Si abrimos estos circuitos, vemos que internamente tienen muchos componentes tan pequeños que no se verían sino con un microscopio.